Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias El arte del dibujo y el modelado. Conferencias impartidas en línea por profesores de la comunidad docente de la Escuela Nacional Preparatoria. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este proyecto impulsado por la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, por la Secretaría Académica, así como por la Secretaría de Difusión Cultural a través de la Jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado. El día de hoy tendremos la conferencia titulada La Noche Estrellada, una noche alucinantemente turbulenta, impartida por los profesores Carolina Fraire Benítez y Mario Manuel Cortés Ramos. Los invitamos a que realicen sus comentarios y preguntas en el chat. Los ponentes y algunos otros profesores estaremos dando retroalimentación a sus comentarios. No olviden registrar su asistencia en el formulario que aparecerá en la descripción del video al terminar la conferencia. La profesora Carolina Fraire Benítez es licenciada en Comunicación Gráfica, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño UNAM. Cuenta con maestría en Enseñanza Media Superior en el área de Ciencias Sociales por la Universidad Marista. También se ha desarrollado como docente en la Escuela Nacional Preparatoria desde el 2005. Actualmente es profesora de asignatura A, definitivo del Colegio de Dibujo y Modelado e imparte la asignatura de Dibujo 2. Ha sido coordinadora de materia y consejera interna del Colegio de Dibujo y Modelado, miembro de la Comisión de Seguridad Ampliada del plantel 8 Miguel E. Schulz. Para las actividades académico-culturales y de difusión cultural ha participado en diferentes proyectos, dando ponencias presenciales y actualmente en línea, sobre la presencia del dibujo en las diferentes disciplinas que se imparten en la Escuela Nacional Preparatoria. Algunos de los proyectos en donde ella ha participado son Charlando sobre Arte, Viernes de Arte y Cultura y el Arte del Dibujo y el Modelado. El profesor Mario Manuel Cortés Ramos es ingeniero en aeronáutica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Campus Ticomán, Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en educación en la Universidad Marista. Se ha desarrollado como docente en la Escuela Nacional Preparatoria desde 2013 y actualmente es profesor de asignatura A definitivo del Colegio de Física. Imparte la materia de Física 3, Física 4 y ha sido funcionario coordinador del Laboratorio de Ciencias Experimentales del plantel 8 Miguel E. Schulz. Ambos participan en el programa institucional Talleres Académicos de Creatividad, cuyo objetivo es propiciar el diseño y realización de actividades extracurriculares para alumnos, que promueven la vinculación de la teoría y la práctica, el desarrollo de habilidades, la aplicación de conocimientos y la resolución de problemas, así como la participación estudiantil activa. Los dejo con los profesores Carolina y Mario. Hola, saludos. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida la maestra Carolina Fraire y su servidor, Mario Cortés. Queremos agradecer la oportunidad de participar en este proyecto, el arte de dibujo y el modelado, hablando sobre la presencia y relación que tiene la ciencia con el arte. Utilizando el cuadro de La Noche Estrellada pintado por el artista Van Gogh en el año de 1889. Vamos a compartir pantalla, maestra, de favor. Ok. Sabemos que puede sonar un poco raro e incluso difícil de pensar que exista una relación entre la física y el dibujo. Y más porque solemos pensar que cuando los artistas pintan, lo hacen únicamente desde su inspiración. Pero nunca nos imaginaríamos que cuando lo pintan, lo hacen inspirados, pero con pleno conocimiento de conceptos científicos y dibujísticos. Gracias a esto es que podemos ver las espectaculares obras que plasman fenómenos físicos que están pasando todo el tiempo, pero que no podemos percibir a simple vista. Pues bien, vamos a iniciar conociendo primeramente los conceptos físicos que se observan en esta pintura para posteriormente relacionarlos con el aspecto de dibujo plasmados en ella. Varios centros de física aplicada y tecnología avanzada perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España han dedicado diversos programas para analizar diversos cuadros de Van Gogh, entre ellos este cuadro de la noche estrellada. Con gran precisión han podido detectar que se observa la turbulencia de los fluidos en ellos. Los científicos involucrados consideran una hipótesis aprobada de su investigación y apuntan a que Van Gogh captó perfectamente la turbulencia de un fluido en sus cuadros más apasionados, reflejando la huella dactilar de la turbulencia con tal realismo que coinciden completamente con el modelo matemático de la teoría, logrando transmitir a quienes lo observamos la sensación de turbulencia. En el cielo del cuadro podemos observar lo mencionado por estos científicos. Pues bien, veamos entonces qué conceptos físicos nos permitirán comprender este fenómeno de los fluidos y relacionarlos con el cuadro. Empecemos entonces a definir qué es un fluido. Pues bien, un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, es decir, de escaparse. Va a carecer de rigidez y elasticidad y en consecuencia cederá inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y siempre va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existente entre sus moléculas. El estudio de los fluidos en movimiento se denomina dinámica de fluidos o bien hidrodinámica cuando se trata de un fluido de tipo agua. Otro concepto u otros conceptos importantes que se observan en el cuadro es el concepto de flujo. El flujo lo vamos a definir como el movimiento de un fluido. Y la línea de corriente va a ser aquella trayectoria que va a seguir la partícula de un fluido. Aquí, en esta pequeña imagen, podemos observar la trayectoria de estas líneas de corriente. Una vez que ya definimos este concepto de fluido, vamos a ver los tipos de flujo existentes en física. El primer flujo se va a denominar laminar. Va a ser aquel flujo suave en donde las capas vecinas del flujo se van a deslizar entre sí muy suavemente. En el cuadro podemos observar en la parte superior de la montaña este tipo de flujos, ¿sí? En este tipo de flujos, cada partícula del fluido seguirá una trayectoria uniforme y estas trayectorias nunca se van a cruzar entre sí. Es decir, las partículas seguirán trayectorias paralelas debido a que los cambios de dirección son poco pronunciados. Se va a dar este tipo de flujo cuando exista un movimiento continuo. El otro tipo de flujo se denomina turbulento. Varias partes de la pintura nos muestran este tipo de flujos. Aquí hay una pequeña parte de del cuadro en donde podemos observar el flujo turbulento. Si el flujo tiende a seguir una trayectoria con cambios de dirección muy marcados, las líneas de corriente no podrán seguir esta trayectoria, ocasionando una desorganización y por ende la formación de remolinos o turbulencias. Este tipo de flujo se denomina flujo turbulento y podemos observar mucho tipo de este flujo en el cuadro que estamos analizando. De acuerdo al análisis realizado, los científicos encontraron que este cuadro de la noche estrellada presenta y es capaz de mostrarnos una forma esencial de turbulencia. Nos permite observar y este es transmitido a través de la pintura basándose en la observación de la naturaleza. Vamos a poder ver que el cuadro tiene varias características de los flujos en el aspecto físico. De acuerdo con los conceptos vistos, pensaríamos inicialmente que una pintura es estática y la turbulencia, lo hemos comentado, es dinámica. Es decir, son fluidos, es un movimiento, son corrientes de aire.
Sin embargo, vamos a poder observar en el cuadro a simple vista los fluidos y sus tipos de flujos, como lo son el laminar, en la parte superior de la montaña, y más observable es el flujo turbulento. Sin embargo, los científicos fueron más allá en el análisis e hicieron este análisis con base a un fenómeno llamado luminancia del cuadro, que se puede entender de una manera sencilla como el análisis del brillo que presenta la pintura. En una imagen como la del cuadro, la luminancia la determinarán los tonos grises. La luminancia será entonces importante, ya que desde el punto de vista de la visión, nuestro cerebro separará la información de la que vemos en color y la luminancia. Y justamente esta última es parte significativa porque nuestro cerebro será capaz de tener la sensación de tridimensional o de movimiento. Con base en lo anterior, podemos concluir y comprobar que este cuadro de Vincent van Gogh es capaz de transmitir a quienes lo observamos la sensación del fenómeno de turbulencia, por lo que efectivamente el cuadro de la noche estrellada es turbulento. Para complementar esta exposición, la maestra Carolina nos explicará el aspecto dibujístico de esta obra. Gracias, maestro. Bueno, vamos a empezar también con quién era Vincent van Gogh. Van Gogh nació en 1853 y murió en 1890. Era un hombre atormentado que sufría intensos episodios de depresión, alucinaciones, ataques, de epilepsia. Hay quienes cuentan que el arte fue una forma de hacer catarsis y expresar todo lo que llevaba en su corazón hasta el último momento de su vida. Fue un pintor post-impresionista, considerado uno de los pioneros del arte moderno. El post-impresionismo es un movimiento artístico que se desarrolló durante la década de 1890 y se caracterizó por un enfoque subjetivo a la pintura, ya que los artistas lo que buscaban era provocar emociones o evocar emociones en los cuadros a través de su obra, dejando a un lado el realismo, que eran lo que vendría a ser las pinturas anteriores del realismo, y tratando de dotar expresividad a los objetos y a las personas en los cuadros que ellos estaban pintando. Entonces, estos pintores post-impresionistas creían que el arte no debía de imitar la realidad, sino que debía reflejar la percepción de las personas subjetivas de la experiencia que estaba sintiendo el artista a la hora de pintar. Como consecuencia, pues este arte post-impresionista no se definía por un estilo específico, sino por la personalidad del mismo autor. Esta obra de La noche estrellada, bueno, hay obras que cuando las miras simplemente te cautivan, ¿no? Te transmiten, además de belleza, tranquilidad en la mente, ¿no? De espíritu. Hay otras que también te transmiten movimiento o sensación de emociones turbulentas, como ya decía el maestro, ¿no? Y estas obras pues te transportan al interior, ahí quisieras quedarte, ¿no? Y pasar todo el tiempo de tu día ahí observándolas y viéndolas sin ningún problema, sin cansarte. Esta pintura sin duda es una de ellas y por eso pues es considerada como una de las obras maestras más representativas de Vincent van Gogh y del postimpresionismo. Esta obra fue pintada en 1889 cuando recibía un tratamiento en el Centro de Salud Mental, que vemos aquí, y vemos aquí su pintura también, ¿no? De Saint-Remy. Esta imagen del cuadro de La noche estrellada, ¿no? Se dice que es la vista que tenía él desde su cuarto de esta institución, ¿no? Y que fue reproducida más de 21 veces hasta que el autor encontró la visión que él decidió que era perfecta, que era la perfecta. Entonces, quien observe este cuadro se puede sentir fascinado por su intenso colorido que podemos alcanzar a ver aquí, ¿no? La luna resplandeciente, o por su singular cielo estrellado e hipnótico que nos da una sensación de movimiento. La descripción de la obra, vemos que es un paisaje, este cuadro, ¿no? Una noche sobrecogedora que está llena de estrellas en espiral, ¿no? Brillantes y gigantescas,
tiene este efecto alucinante porque las espirales despiertan este sentido de movimiento y de caos y de vivacidad. Y está abajo de lo que viene a ser el cuadro, en la tercera parte inferior, vemos un pueblito dormido y tranquilo, el cual parece que no se da cuenta de la violencia del aire y del movimiento que está pasando acá en el cielo, ¿no? Esta es una pintura muy expresiva, vista desde lo que va a ser un cielo turbulento, que contrasta con la calma de este pequeño pueblo dormido debajo de lo que va a ser esta colina. El significado simbólico de la obra, pues esto es un asunto muy subjetivo, ¿no? Nadie más que el propio autor nos podría decir lo que verdaderamente intentó plasmar en este lienzo, pero si nos lo dijera, pues no tendría chiste. ¿Qué chiste tendría eso? Tenemos que aventurarnos a descubrirnos, observar la obra, meternos en ella y tratar de saber qué es lo que nos quería decir o qué es lo que sentimos al ver este cuadro. Entonces vamos a empezar con lo que viene a ser las estrellas. Estos son uno de los elementos más importantes del cuadro, además de su belleza plástica, pues nos muestra una gran abstracción. Al principio Van Gogh no estaba convencido con sus estrellas, ¿no? Para él estaban demasiado grandes, y se dice que él dijo que se dejó llevar por la cuestión de la abstracción a la hora de componer estas estrellas en estas grandes proporciones. Van Gogh pintó o plasmó aquí a la estrella que sería Venus, según las investigaciones. Este hecho fue descubierto por el historiador de arte Albert Boehm, quien comparó la pintura con una recreación de un planetario del día en que lo pintó, aproximadamente fue en junio de 1889, y vio que ambas imágenes eran casi idénticas, confirmando que la estrella del amanecer llamada Venus es esta, ¿no?, que vemos aquí. Entonces, Bohm sostiene que el artista había estudiado dedicadamente la astronomía y la astrología, y ello pues ha sido reflejado en el lienzo. Por ejemplo, la luna, que podemos ver aquí, sus cuernos apuntan hacia el oriente, y eso quiere decir que Van Gogh nos estaba representando la hora cercana al amanecer. Estos elementos del cielo que fueron analizados exhaustivamente nos permiten ver o pensar que estas estrellas que están en la parte superior es la constelación de Piscis, y en esta parte de la constelación de Aries. Esto lo que nos prueba lo detallista que era Van Gogh al retratar lo que su ojo percibía. Y también esto es algo verosímil, ya que Van Gogh era muy aficionado a lo que era la astronomía. Él había leído el popular Flammarion, que era este libro de astronomía de la época, y también recibía revistas con fotografías que se obtenían en la época de nebulosas, galaxias, y él le interesaba mucho todo esto de la astronomía. Bueno, luego vamos a lo que es el pueblo. Este pequeño pueblo que representó en la pintura no formaba parte del paisaje visto desde su habitación. Algunos críticos creen que se trata de una representación del pueblo de su infancia del pintor, otros creen que es el pueblo de Saint-Rémy. Es una inserción realizada por el artista que es un componente de su imaginación y puede haber sido incluido como un recordatorio nostálgico de su infancia y juventud, ¿no? Los puntos de luz que vemos aquí en las casitas, quizás sean un diálogo entre las estrellas y que nos quiera decir que es este diálogo de la humanidad y la inmensidad del universo y la violencia del universo y la grandeza de la Vía Láctea, ¿no? Y bueno, podríamos decir más interpretaciones simbólicas de la obra, pero bueno, quisiera hacer realmente referencia a lo que vienen a ser los elementos fundamentales del dibujo que utilizó el artista para poder dar estos mensajes. Cuando vemos este tipo de pinturas, no nos imaginamos que el autor empezó haciendo bocetos y que empezó haciendo muchos dibujos y muchos bocetos, ¿no? El dibujo es importante porque a la hora de tratar de ordenar nuestras ideas, empezamos con un proceso creativo
que nos puede llevar a descubrir sentimientos y poner en juego también nuestro pensamiento tratando de expresar cómo vamos a expresar esos sentimientos con una mayor fluidez. Muchas veces el dibujo y las artes no son consideradas importantes a pesar de que nos están enseñando a pensar y a expresarnos. Cuando vemos o realizamos algún dibujo, estamos desarrollando la imaginación, estamos ordenando nuestros sentimientos, estamos potenciando la divergencia de los puntos de vista y el valor de la interpretación personal. Al pintor no le permitían salir en la noche para crear sus obras debido a su desequilibrio emocional y mental, y se dice que desde la ventana contemplaba el cielo y con el carboncillo y con el papel hacía sus bocetos para luego ya en el día poder terminar sus obras. Entonces, vamos a empezar con lo que sería la composición. En este caso está dividida entre dos secciones, la bóveda celeste y el paisaje, lo que sea el paisaje, ¿no? Este paisaje realmente está separado por lo que vendría a ser la línea de la montaña. Yo puse esta línea horizontal, pero es más bien esta línea de lo que vienen a ser las colinas, ¿no? Y si se fijan, pues es más de la mitad del cuadro que en realidad lo que ocupa el cielo estrellado, siendo realmente pues esto el protagonista más importante del cuadro. Dos de los elementos rompen con esta horizontalidad y junto al cielo estrellado pues también acaparan la atención del espectador, que viene a ser esta torre de la iglesia, aquí muy chiquita, ¿no? Y también lo que viene a ser este ciprés. Estos elementos lo que hacen es que mantienen un equilibrio y también dirigen la mirada hacia lo que es lo importante, que vendría a ser el cielo, la noche estrellada. Luego viene el otro elemento fundamental, lo que viene a ser el color, ¿no? En este caso, si se fijan, destacan estas tonalidades azules, combinadas con algunos tenues amarillos o blancos, que nos dan una armonía cromática. La gama cromática usada por Van Gogh es totalmente fría, predominan los verdes, los azules, algunos tonos grises, y aunque también como contrapunto cromático vamos a tener los colores cálidos, que son el amarillo y el naranja, que son justamente los colores complementarios de este azul dominante de la obra. El uso de los colores del blanco y del amarillo para crear este efecto de las espirales también lleva la atención del espectador hacia lo que es lo importante, que es el cielo, justamente. La distribución de los colores blancos y amarillos que pone en el cielo son más claros que los que coloca en lo que va a ser en el pueblo. Y esto es por la cuestión de luminiscencia que nos hablaba el maestro para dar más claridad en lo que es el cielo y esta oscuridad en lo que va a ser en el fondo. Estos puntos de luz de las casas que se relacionan con las estrellas también nos dan un equilibrio en la composición. El uso de las curvas, de estas espirales y las líneas rectas. Entonces hablamos de los trazos. Estas espirales, lo primero que nos llama la atención son estas pinceladas que se ven muy rápidas en los trazos, ¿no? Que son directas, están en el sentido de las agujas del reloj y nos dan una sensación de profundidad y de movimiento en este cielo. Entonces, la pintura es muy expresiva en esta idea del viento turbulento, este fenómeno del que ya nos hablaba el maestro, y con las espirales, pues tiene este efecto alucinante porque despiertan este sentido de movimiento y caos, que da una sensación de belleza, pues también de que está vivo este cuadro. En la parte inferior, si se fijan, todo lo que son las casitas están hechas con trazos rectos. Y estos trazos rectos y cuadrados lo que tratan de hacer es dar una serenidad. Es el contraste que vamos a tener con las líneas curvas en la parte superior, estas líneas rectas en la parte inferior que van a tratar de dar calma y serenidad. Y entonces es este pueblo dormido, ¿no?
que está haciendo este equilibrio. Y entonces lo que tenemos aquí es que en la parte de arriba tenemos mucha energía que se está de movimiento, y en la parte de abajo vemos mucha calma, y eso hace una tensión y un equilibrio en nuestro cuadro. La técnica, bueno, pues ya les decía, está hecho de unas pinceladas energéticas pastosas, utilizaba mucha pintura y la colocaba, ¿no? En estas líneas que son dinámicas y que serpentean ahí por todo el cuadro, que nos dan esta sensación de movimiento continuo. Entonces, ¿qué les parece este cuadro? En la actualidad, La Noche Estrellada se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y es, como ya lo habíamos mencionado, una de las obras maestras más representativas del postimpresionismo. Vincent Van Gogh, pues se dice que era un autor atormentado, sin remedio, pero si analizamos la obra, como lo hemos hecho ahorita, entonces podemos darnos cuenta cómo hay una visión introspectiva llena de sensibilidad, en la que podemos ver cómo el artista tuvo una gran reflexión, primero sobre sus sentimientos y después también una gran inteligencia en cómo plasmó sus conocimientos científicos y artísticos en la obra. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado esta presentación y esperamos verlos próximamente en alguna otra plática del dibujo, ciencia y arte. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Esperemos encontrarnos próximamente. Les agradecemos su presencia en esta charla. Esperamos que les haya gustado. Los organizadores de este evento nos encontramos muy emocionados de crear este espacio colaborativo. Hacemos una cordial invitación a todos los docentes de la Escuela Nacional Preparatoria para que participen en este proyecto y se sumen como expositores. Para mayor información, consultar la página dibujo.dgnp.unam.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente conferencia, que se titula Breve Historia de la Ilustración Biológica, impartida por los profesores Carla Verónica García Cruz y David Cruz Sánchez. Muchas gracias, que tengan un buen día y un excelente fin de semana.